La enseñanza del derecho romano es fundamental para todo aquel que quiera adentrarse a este maravilloso mundo del derecho como una disciplina jurídica. Es por eso que hoy les pondré a un grosso modo lo que fue el derecho en el Imperio Romano, pero no de una forma jurídica, sino estructural. Este tema abarca lo que fue la monarquía. Sin más preámbulo, iniciamos. Mi nombre es Fernando Silva Jiménez y estudio en la Universidad Alfa y Omega, Campus Villahermosa. Estudio el segundo semestre de la carrera de Derecho y actualmente estoy cursando la materia de Derecho Romano impartida por el maestro José Alberto Quevedo. El tema de exposición es Historia del Derecho Romano, Monarquía. Como primero tenemos la introducción que nos dice: en esta exposición mencionaré la regla que normalmente organiza a un pueblo, pero haré énfasis a una de ellas. Me refiero al derecho. Hablar del derecho es hablar de una historia compleja, peculiar, única, y es de esa historia que hablaré, pero encaminada con la historia del Imperio Romano. Decir de otra forma, de la mano de ambas. Empezaré con exponer los primeros años de vida en Roma, cómo se fundó, cómo fue agarrando forma la estructura jerárquica que imperó en todos los años de vida. Se abordará la estructura jerárquica en la forma de gobernar las diferentes clases sociales que predominan en la época. También se mencionará cómo estuvo organizado el Senado, los comicios, los magistrados, cuál fue la función del rey y todo esto dentro de lo que fue la monarquía. Todos los pueblos se han regido por cierta regla de conducta que han contribuido a una convivencia pacífica. Esta regla la podemos agrupar en 4. Religión es la que se encarga del espiritualismo, de las creencias, de todo lo que emana de lo divino. Luego tenemos la moral. Como bien sabemos, es la que se encarga del comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. En tercero tenemos a etos. La palabra griega etos significa predisposición para hacer el bien, lo que nosotros llamamos ética. Además, se designa por las costumbres, valores y hábitos consagrados. Y por último tenemos el derecho, que es la que nos enfocaremos. Las reglas del derecho dictan lo que está permitido y aquello que está prohibido, lo cual se fundamenta en el respeto y en el auxilio que nos debemos unos a otros, a fin de hacer posible la vida gregaria, o sea, la vida en comunidad. Cualquier sistema de derecho del que se hable en la actualidad es el producto de una historia compleja, peculiar, única, que responde a ciertas características de los pueblos que lo han formado, como es raza, historia, cultura, geografía, economía, política y región. De esta manera, el derecho romano es el resultado del devenir histórico de una civilización que hoy en día es modelo de integración y desarrollo político, pero sobre todo legal. Su historia puede ser dividida en 3 periodos: monárquico, republicano e imperial, pero durante el imperio tuvieron lugar grandes cambios en las instituciones, especialmente desde el punto de vista político, por lo cual esta época puede subdividirse en 2, de modo que la historia del derecho romano quedaría comprendida dentro de los siguientes periodos histórico-políticos. 1 sería la monarquía, 2 la república, 3 el principado y 4 el imperio. En esta exposición solo hablaré de la monarquía. Antes de empezar a exponer este periodo, definiré algunas palabras que se usan dentro de este tema. Curia era una subdivisión del pueblo más o menos identificada por una triba. Los gens podían definirse como un conjunto de familias que descendían o creían descender de un antepasado común vinculada por un parentesco. Pater familia era el ciudadano independiente. Este era el que ejercía la autoridad y todos los comicios de la casa. Los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma, familia con antepasado en común. De ahí seguían los plebeyos, que eran los campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no privilegios como los patricios. La centuria
Era una unidad básica de la infantería del ejército romano, formando la espina dorsal de las legiones y las unidades. Ahora sí, iniciamos con el primer periodo, monarquía. La época monárquica abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana, es decir, del año 753 al 510 a.C. Las circunstancias de la fundación de esta ciudad no son casi desconocidas, pero solo a través de leyendas sabemos de la existencia de los primeros habitantes de la península itálica. Es un hecho que en ella conviven distintos pueblos, los latinos en el centro, los etruscos al norte y los sabinos al sur. La confusión de esta tribu tiene como consecuencia probablemente el surgimiento de lo que fue Roma. Las tres tribus antes citadas se hallaban bajo la autoridad de un rey, que no gobernaba de manera absoluta, sino mediante el auxilio de un cuerpo colegiado conocido como Senado. El rey subsumía tres grandes funciones: jefe del ejército, magistrado judicial y sumo sacerdote, pero para tomar decisiones el rey consultaba con el Senado, cuerpo integrado por los patres, o sea los patricios, quienes eran personas mayores con mucha experiencia, algunos de los cuales eran magistrados. El Senado era un órgano permanente del gobierno a quien el rey tenía la obligación de consultar todas las decisiones que tuvieran relación con las cuestiones públicas. Dentro de la facultad del Senado destacan la del ejército, de la autoritas patrum, es decir, la ratificación de las leyes y elecciones. También emitía resoluciones de carácter legislativo que recibían el nombre de senato y consulto, las cuales eran obligatorias en el derecho público, pero no tenían carácter de ley en el derecho privado. La población de estas tres tribus se encontraba políticamente agrupada en 30 curias, esto es 10 curias por cada tribu, cada una de ellas con un número diverso de individuos, y a su vez subdivididas en 10 gen cada una, cuyos miembros tenían en común un culto familiar especial transmitido de generación en generación. Ahora, los patricios eran los que dirigían la vida política, religiosa y social de Roma, por la cual tenían una situación privilegiada en la sociedad. Por otro lado, encontramos a los plebeyos, que aunque estaban en el mismo nivel que los patricios, no contaban con el mismo privilegio. Al igual que los del origen extranjero, conocidos como los clientes, acudían a las familias poderosas en busca de apoyo a cambio de la prestación de determinados servicios. En este periodo monárquico, el poder público estuvo integrado por tres elementos: el rey, quien en principio fue designado por los comicios, ejercía el poder de por vida y de forma suprema. Durante este periodo, que tiene una duración aproximadamente de 250 años, Roma vivió bajo el gobierno de 7 reyes, el primero de los cuales fue Rómulo, quien creó al Senado. Numa Pompilio, a quien se consideraba como fue muy piadoso y de quien, según se afirma, introduce la práctica religiosa en Roma. De ahí siguió Tulio Hostilio y Arco Marcio. Fueron reyes guerreros que consolidaron el poder militar. Como quinto tenemos a Tarquino el Antiguo. Este concede más facultades al Senado y aumenta a 300 el número de sus miembros. Luego le siguió Servio Tulio. Realizó una reforma política administrativa que toma como base el centro económico de la población y que es conocida como forma serviana. Esta trae como consecuencia la creación de los comicios por centuria. Como último, el rey Tarquino el Soberbio es considerado que fue el déspota que pretendía gobernar dictatorialmente. Con él se concluye la época monárquica. Segundo, tenemos los comicios. Los comicios eran asambleas de carácter legislativo, político, estaban integrados por todos los hombres libres, capaces de portar armas. El término proviene de comitium, espacio político de unión a cielo abierto. Existían dos tipos de comicios, por curias y por centurias, las cuales mencionaremos en la siguiente diapositiva. Y por último tenemos el Senado, que era un cuerpo de carácter consultivo que apoyaba al monarca en sus labores de gobierno. Sus miembros eran nombrados por el rey, que los elegía que lo elegía. Entre los ancianos más sabios de la comunidad estaban integrados por 6 miembros escogidos por el propio monarca. Pero no será sino hasta en la caída de la monarquía cuando este órgano adquiera verdadero poder político.
puesto que es el único que va a sustituir como cuerpo permanente de gobierno. Ahora sí hablaremos de los comicios por curias y por centurias. Las curias fue la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos, es decir, la división interna de las tres tribus que integraban la población. Revistió una doble importancia. Por un lado, aseguraba el ejercicio de los derechos políticos, por otro, el aspecto religioso y las festividades en general. La asamblea de las curias siempre se denominaba populus, pueblo, o sea, la reunión de todos los ciudadanos, incluyendo tantos patricios como plebeyos, ya que de modo alguno la expresión significa reunión exclusiva de uno y de otro. En estos comicios la votación se llevaba a cabo de una forma indirecta, es decir, el voto se efectuaba por curia y en cada una de ellas por individuo, por lo cual si del total de 30 curias 16 votaban en un mismo sentido, la propuesta sería aprobada independientemente del número de integrantes de cada una de ellas. Ahora, los comicios por centuria se debían al crecimiento de Roma, lo que hizo necesario una forma administrativa. Estaba basada por un censo económico de la población que da origen a la aparición de esto, las cuales fueron establecidas de la siguiente manera. Los individuos que poseían más de 100.000 AC se refiere a una moneda de cobre, se agrupaban en 80 centurias y eran denominados de primera clase. Los que tenían más de 75.000 AC pero menos de 100.000 se unieron a 20 centurias y eran denominados de segunda clase. De ahí le seguían lo que se le denomina de tercera clase, eran los que tenían más de 50.000 AC pero menos de 75.000 y se agrupaban en 20 centurias. De ahí seguían lo que se conservaba de cuarta clase, que eran los que estaban entre los 25 y 50.000, integraban a su vez 20 centurias. La quinta clase está compuesta por aquellos individuos que tenían más de 100.000 AC, 10.000 AC y 25.000 agrupados en 30 centurias. Además existían 18 centurias formadas por caballeros, independientemente de la forma que tuviesen, ocupaban la posición más alta de la pirámide social. Por último, había otras 5 centurias compuestas por los individuos económicamente más débiles y que por ende se ubicaban en la posición social más baja. Esta división de la población, que parte en lo fundamental de un punto de vista económico, arroja un total de 191 centurias. Las fuentes formales de derecho se reducen prácticamente a una, la costumbre de los antepasados. Sin embargo, cuenta la leyenda que un estudioso del derecho llamado Papirio publicó una colección de leyes reales votada en los comicios, llamada Jus Civil Papirianum, aunque a partir de la caída de la monarquía también estas disposiciones cayeron en desuso. Espero les sirva de ayuda a quienes, al igual que yo, están iniciando la carrera de Derecho, ya que con el derecho romano podemos tener una amplia visión de cómo fue agarrando forma a lo que hoy es la disciplina del derecho en todo el mundo. Es importante mencionar que muchos pueblos lo tomaron de consulta para implementar su ley. A los romanos se les consideraban los padres del derecho, ya que fueron ellos quienes dieron vida a la primera ley, para lograr que los seres humanos de esa época pudieran vivir en forma pacífica y organizada. En este trabajo hablé de sus inicios. En sí me enfoqué en el periodo de la monarquía, la forma de su estructura política. También se menciona la función del rey, del senado, con los comicios, los magistrados, la desigualdad que tenían los plebeyos y cómo lograron en las decisiones que se tomaban en el Imperio Romano. En grosso modo, esto fue parte del tema que se abordó en esta exposición. La biografía fue consultada de 2 libros. Uno fue el Derecho Romano y su autor fue Samantha Gabriela López Guardiola. Su editorial fue Red Tercer Milenio en el año 2012. El segundo libro se llama Derecho Romano. Su autor fue Marta Morir y Duarte y Román Iglesias González.
editorial Salco SADCB y fue publicado en el año 2018. Por mi parte es todo. Gracias.